Señoras y señores, distinguidos defensores, defensoras del pueblo, ilustres representantes de los pueblos indígenas de América, señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, distinguidos funcionarios del Estado, permítanme salirme del protocolo para hacer un saludo personal al señor James Anaya, relator del tema de pueblos indígenas de las Naciones Unidas, y por supuesto a los miembros de la mesa de honor, el defensor del pueblo del Perú, el doctor Eduardo Vega, el presidente de la Federación Internacional de Ombudsman de Iberoamérica, señor Anselmo Cela, y Elizabeth Tinoco, directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo. Sin más trámite, quiero dejar con las palabras oficiales de bienvenida al defensor del pueblo del Perú, doctor Eduardo Vega. Señor Anselmo Cela, presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y defensor del pueblo de la Nación Argentina. Señora Elizabeth Tinoco, directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo. Estimados y estimadas representantes de las organizaciones indígenas que nos acompañan el día de hoy, colegas, defensores, defensoras del pueblo de América Latina, de Iberoamérica, procuradores, presidentes de comisiones nacionales de derechos humanos, señores embajadores que nos acompañan el día de hoy, distinguidos funcionarios, autoridades, miembros de representaciones diplomáticas y de la cooperación internacional, señor James Anaya, relator especial para pueblos indígenas de las Naciones Unidas, señores viceministros de Derechos Humanos y de Ambiente que hoy día nos acompañan. Muy buenos días a todos ustedes. Me complace darles la más cordial bienvenida a este encuentro internacional y de manera muy especial saludar la presencia de nuestros invitados e invitadas de los países hermanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Venezuela, y también a los colegas, al defensor del pueblo de Australia que nos acompaña el día de hoy, y a todos aquellos que se han dado tiempo en sus agendas para participar en este evento. A todos ellos quiero desearles una fraternal estadía en el Perú. Este evento tiene el objetivo de evaluar el papel del Ombudsman en la implementación del derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas. Las experiencias de nuestros países enriquecerán sin duda las labores que cada una de nuestras instituciones continuará desarrollando. Apostar por la consulta previa es apostar por la democracia. En América Latina habitan cerca de 40 millones de indígenas. Ellos forman parte de más de 500 pueblos históricamente discriminados y excluidos del proceso de toma de decisiones estatales. El derecho a la consulta previa busca revertir esta situación. La consulta previa, prevista en el convenio 169 de la OIT, ha sido ratificada por 14 estados latinoamericanos y representa una inmejorable oportunidad para que los gobiernos y los pueblos indígenas desarrollen un diálogo de buena fe, sincero y transparente, que permita reconfigurar sus relaciones
y democratizar la gestión pública, así como tener un crecimiento con inclusión social. Pero para ello se requiere la firme voluntad de los Estados de garantizar una adecuada implementación y la ejecución de políticas públicas interculturales y sostenibles, permanentes y eficientes, inclusivas y participativas. Eso significa aprobar normas e instrumentos de gestión claros que orienten a los funcionarios estatales en su labor de implementación. Es imprescindible que cada uno de los funcionarios del Estado y toda la sociedad apostemos por una verdadera cultura del diálogo intercultural. Somos conscientes que incorporar el diálogo intercultural en la dinámica de los Estados requiere la generación de capacidades institucionales y personales. Estas no surgen automáticamente y por ello es uno de los retos en los que el Ombudsman tiene un papel trascendental. La complejidad de este proceso impone también otros desafíos, como por ejemplo la débil comprensión de la diversidad cultural, la escasa preparación de los propios actores del diálogo, el limitado conocimiento de los funcionarios estatales sobre los derechos de los pueblos indígenas y una falta de adecuación cultural de la misma gestión pública. Ese es el escenario en el que las Defensorías del Pueblo desplegamos nuestros esfuerzos y en el que debemos seguir promoviendo que los procesos de diálogo respeten los estándares establecidos por los derechos humanos. Esa es la importancia del encuentro que hoy nos convoca. Si hay algo que los ombudsman hemos sabido desarrollar en nuestra labor diaria, es la constante vocación por el diálogo, como herramienta útil de convencimiento, de comunicación, de búsqueda de consensos y de alternativas de solución. Esta es también una gran oportunidad para señalar los retos que tenemos por delante para consolidar este derecho en nuestra región. Los pueblos indígenas exigen de nosotros mayor eficacia en la tarea de acompañar su lucha por la defensa de sus derechos y libertades fundamentales. Antes de concluir, quiero agradecer el enorme apoyo y compromiso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la FIO, y de la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo, GIZ, pues la valiosa colaboración de ellos ha sido vital para la realización de este evento. Señoras y señores, amigos y amigas, les agradezco nuevamente por su presencia en este esfuerzo de construir una verdadera ciudadanía intercultural que inspira y sustenta la naturaleza misma de los derechos humanos. Decimos hoy que seguiremos privilegiando el diálogo sobre la confrontación, la propuesta sobre la crítica estéril y la tolerancia sobre la sinrazón. Esta es la fortaleza que sostiene nuestra voluntad común para hacer realidad el respeto a la diversidad cultural en nuestros países. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente al Perú. Muchas gracias a usted, don Eduardo Vega, por recordarnos que el diálogo siempre es más fructífero que la confrontación. Corresponde escuchar ahora a don Anselmo Cela, presidente de la FIO y defensor del pueblo de la Nación Argentina, en las palabras de apertura. Don Anselmo. Es un honor para mí compartir con ustedes este acto inaugural del encuentro extraordinario de la Federación Iberoamericana de Ombudsman sobre derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y el rol de los ombudsman en América Latina, que ha sido organizado por la Defensoría del Pueblo del Perú con la colaboración de la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la colaboración muy importante de la cooperación alemana. Quiero comenzar diciendo un concepto que es conocido, pero no por conocido considero menos importante y que pudiera omitir. Me refiero
a que trataremos en las próximas 2 jornadas una cuestión que es propia del nuevo paradigma de los derechos humanos y además que concierne plenamente a las misiones y funciones de las defensorías, de las procuradurías y de las comisiones de derechos humanos. Este nuevo paradigma se ha construido sobre la base de la toma de conciencia sólida en parte de nuestras sociedades, pero apenas incipiente en otras partes de esas mismas sociedades, acerca del respeto de los derechos y libertades como condición indispensable para la realización de la justicia social y de la dignidad humana. Vivimos en épocas signadas por profundas transformaciones en el campo de lo social, de lo político y de lo jurídico. Muchos de los conceptos del derecho clásico, que pensaban a las personas en una relación de subordinación con los estados, que pensaban en administrados, no en sujetos de derecho, han sido desplazados por otro concepto, el de seres humanos libres y dignos, capaces de exigir el respeto de sus derechos. La relación del Estado con las personas y los pueblos ha cambiado sustancialmente, pues el fundamento mismo del poder estatal está dado hoy por la posibilidad de ser garante de esos derechos. Hemos llegado a un momento de la historia en la que no es concebible el poder por sí mismo, sino que su permanencia, su vigencia y su legitimidad se sostienen fundamentalmente en el reconocimiento, la garantía y la protección de los derechos humanos. Pero también debemos aceptar, y no lo hacemos resignadamente, que los beneficios de esta nueva concepción que avanza no han sido equitativamente distribuidos, no han llegado a todos y a todas. Al tiempo que la humanidad avanza consolidando lentamente procesos de inclusión social a través de instrumentos, herramientas y políticas, han quedado millones de seres humanos excluidos del goce de los beneficios y derechos y también de los procesos decisorios. Especialmente los pueblos indígenas han sufrido, y ellos lo conocen mejor que nadie, una histórica marginación en relación a sus derechos individuales y colectivos. La globalización excluyente, que se rige por las exigencias del capital y de los mercados, continúa en muchos casos empujándolos a situaciones de pobreza y de indigencia. Más aún, en nuestros países cuyas economías siguen fuertemente asociadas a la explotación de los recursos naturales, continúan presentándose situaciones en las que la depredación del ambiente y el avance sobre los territorios que las comunidades indígenas ocupan siguen provocando la vulneración sistemática de sus derechos. En este contexto, la consulta previa debe necesariamente formar parte de la agenda de derechos humanos, de la agenda de las políticas públicas, de la agenda de los operadores institucionales. Las acciones de los gobiernos en el marco de este nuevo paradigma global deben ser legitimadas y la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que puedan afectarlos es determinante, necesaria y fundamental. El derecho a la consulta previa contribuye al ejercicio de la autodeterminación, es decir, a la elección por parte de los pueblos originarios de sus formas de vida y de bienestar, en condiciones de igualdad con el resto de los pueblos. Así lo exigen las convenciones internacionales que han ratificado casi todos los países del mundo de nuestro continente, y así lo exige la dignidad de los pueblos indígenas. Este derecho puede conducirnos hacia la construcción de democracias más plurales, de estados que ejerciten el diálogo con los ciudadanos
y ciudadanas, y a la superación de siglos de opresión basados en estructuras de poder y profundamente racistas y excluyentes. La inclusión a los procesos decisorios de nuevos actores que históricamente fueron excluidos, relegados, discriminados, implica el cumplimiento por parte de los Estados de claras directrices contenidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Y además asegura la toma de decisiones más justas en cuestiones que involucren a comunidades o pueblos originarios. Para terminar, quiero decir unas pocas palabras relacionadas a la tarea que nuestras instituciones pueden llevar adelante en favor de la concreción de estos derechos. En ese aspecto, como defensores de los derechos humanos, la dinámica de nuestro trabajo puede orientarse, entiendo, en tres direcciones. En primer lugar, hacia los titulares de derechos, los pueblos indígenas. Ahí tenemos que ponernos a disposición, podemos cooperar con el fortalecimiento de sus capacidades, ayudar a que conozcan en profundidad sus derechos para ejercerlos y a que conozcan también los mecanismos de defensa y garantía disponibles en los sistemas universal, americano y en los sistemas nacionales. Hacia el Estado, para que definitivamente asuma la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas. Y por último, una línea fundamental de trabajo dirigida a la sociedad, a los operadores políticos, judiciales e institucionales, a través de la divulgación, promoción y educación en los derechos de los pueblos indígenas, ante la imperiosa necesidad de eliminar la resistencia que existe todavía para el reconocimiento e implementación de estos derechos por amplias franjas de nuestras sociedades. Bien, tengo la certeza que de las dos jornadas que compartiremos enriquecerán mucho estas breves ideas, y tengo la seguridad principalmente de que es mucho lo que entre todos podremos aprender acerca de los derechos de los pueblos indígenas originarios para tratar de mantenernos a disposición y avanzar en este camino que hemos emprendido. Muchas gracias. Me corresponde ahora escuchar las palabras de doña Elizabeth Tinoco, directora regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo. Muy buenos días a todos y a todas, distinguidas personalidades, embajadores, representantes gubernamentales, altos representantes del gobierno, viceministros, representantes de los pueblos indígenas y tribales, representantes de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, de modo que tenemos una representación de la más alta, digamos, calidad y diversidad, lo cual revela mucho. Y revela mucho porque este es un tema que convoca. Y creo que esta es la principal atención que tenemos que, o el llamado de atención que quisiera hacer. Es un tema que convoca y es un tema que concita emociones. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas y tribales han sido los más olvidados en el camino hacia el desarrollo. En América Latina, particularmente, ¿verdad? Ya lo han expresado los oradores anteriores, tenemos 40 millones de personas al margen de la integración, al margen del camino hacia el desarrollo. Es por eso que la OIT le ha apostado fuertemente a trabajar en estrecha colaboración y cooperación con los pueblos indígenas en sus esfuerzos para fortalecer sus voces y
diversificar sus opciones. Se ha mencionado también, ¿verdad?, el convenio, que es, digamos, el instrumento, ¿verdad?, por excelencia y que nos ocupa aquí como centro de atención, el volumen de ratificaciones de este convenio en la región. Es un convenio que tiene, por el momento, 22 ratificaciones. Para un convenio internacional de trabajo no son muchas las ratificaciones a nivel global. De modo que este es un indicador. Pero dentro de esas 22, 14 son de América Latina. Eso también es un indicador muy positivo. ¿Por qué? Porque revela, ¿verdad?, también una preocupación gubernamental y una preocupación en los ámbitos parlamentarios de que es importante avanzar en una dirección más positiva y en un camino más decidido hacia la inclusión social. De modo que este es un convenio que no solamente es un instrumento jurídico internacional, ¿verdad?, que se convierte en un recurso legislativo nacional una vez adoptado o ratificado, pero además, y yo creo que este es su valor fundamental, es una herramienta, es un instrumento de inclusión social y de diálogo social. Y yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva. Es un instrumento, ¿verdad?, que entre otros derechos se refiere específicamente al del acceso al empleo y a la remuneración por igual trabajo, igual valor. De modo que en este sentido, ¿verdad?, no solamente es un instrumento que le da derechos, ¿verdad?, a los pueblos indígenas, pero no solamente derechos desde el punto de vista de su participación y de su voz, sino también desde el punto de vista de su acceso al empleo, de su acceso a la protección social, de su acceso a la educación, ¿verdad?, y de su acceso a todos los beneficios de la sociedad. Creo que el rol, y es motivo de este encuentro, el rol de la Defensoría, de los defensores del pueblo, es fundamental y hay que reforzarlo, hay que revigorizarlo también en sus labores que son tan de vital importancia para los pueblos indígenas y para las autoridades. Por último, quisiera agradecer a los organizadores de este evento, ¿verdad?, a la Defensoría del Pueblo, a la Agencia de Cooperación Alemana, al gobierno, ¿verdad?, como también parte de este proceso, a los participantes que están aquí presentes, por la organización de este importante evento. Estoy segura que las deliberaciones que surjan de aquí, ¿verdad?, no harán sino reforzar en los espacios de diálogo, reforzar, y revigorizar la discusión sobre este tema, y que sin duda nos contribuirá a avanzar de una manera mucho más decidida y mucho más firme, ¿verdad?, en no solo la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, sino también un paso importante hacia adelante en su inclusión en el desarrollo social y en el desarrollo económico de los países. Muchísimas gracias. Y que dejo con ustedes en un primer término a James Anaya. Adelante. Muchísimas gracias, distinguidos señores y señoras. Para mí es un gran honor y placer estar aquí entre ustedes y poder participar en este importante evento. En mi trabajo como relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la mayoría de los problemas que enfrento señalan la falta de consulta adecuada a los pueblos indígenas, en particular
sobre decisiones relacionadas con los proyectos de desarrollo de extracción industrial de recursos naturales en sus territorios. Seguramente todas las defensorías del pueblo o ombudsman representados aquí en este seminario han enfrentado problemas de este tipo, lo que hace importante y motiva este seminario. El deber de los estados de consultar a los pueblos indígenas se destaca, como ya hemos escuchado, en los principales instrumentos internacionales que específicamente tratan el tema de los pueblos indígenas, es decir, el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Consejo de Administración de la OIT ha declarado que la norma de la consulta es la piedra angular del convenio 169. Aunque no en términos tan explícitos, varios tratados, además del convenio 169, fundamentan la norma de consulta, tal como ha expuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la Convención Americana de Derechos Humanos y los órganos del Tratado de la ONU, en particular en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional en contra de todas las formas de discriminación racial. Cabe destacar que el convenio 169 y los otros tratados que acabo de mencionar han sido ratificados por la gran mayoría de los países en la región americana y por lo tanto sus disposiciones obligan a los estados en función del derecho internacional. Por otro lado, dentro de la doctrina generalmente aceptada sobre el derecho internacional, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, siendo una resolución de la Asamblea General de la ONU y no un tratado, no es una fuente directa de obligaciones dentro del derecho internacional. Sin embargo, es indudablemente un instrumento dotado de autoridad y sus disposiciones se fundamentan en principios generales de derechos humanos sentados en la Carta de las Naciones Unidas y en otros tratados que han sido ampliamente ratificados por los estados. Además, tal como ha señalado la Asociación de Derecho Internacional, que es una asociación internacional de destacados abogados y juristas, varias de las disposiciones de la declaración, inclusive aquellos sobre la consulta, reflejan normas que han llegado a ser parte del derecho consuetudinario internacional. Y de manera similar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia en el caso Sarayaku contra Ecuador, afirma que la obligación de los estados de consultar a los pueblos indígenas es un principio general de derecho internacional. En relación al contenido de la norma de la consulta, tanto el convenio 169 como la declaración de la ONU afirman que la consulta con los pueblos indígenas debe realizarse con el fin de obtener su consentimiento o acuerdo. Y en varios de sus artículos, la declaración hace hincapié en el principio de consentimiento libre, previo e informado. Y lo que implica esta vinculación de la consulta con el consentimiento, tal como ha sido reconocido en la jurisprudencia de varios órganos internacionales, es que la consulta consiste en un diálogo de buena fe, libre de presiones o manipulaciones, por la cual las partes cooperan para intentar llegar a decisiones consensuadas e informadas. Y mientras que el convenio 169 y la declaración se refieren a la consulta como una obligación o deber de los estados, entre actores institucionales, los abogados y los que abogan por los pueblos indígenas, se ha venido hablando cada vez más del derecho de estos pueblos a ser consultados.
La consulta se trata de una obligación estatal destinada a salvaguardar en particular los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una serie de casos en el contexto de proyectos de extracción de recursos naturales. La consulta también salvaguarda otros derechos, tal como el derecho a la cultura y a la religión, por ejemplo, cuando una decisión sobre un proyecto podría afectar sitios sagrados. Todos estos derechos y otros amparados por la consulta se fundamentan en múltiples fuentes de derecho internacional, inclusive los tratados multilaterales de derechos humanos que mencioné anteriormente, y esos derechos también están enunciados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La consulta y el consentimiento han de funcionar para identificar y evaluar los impactos sobre estos derechos que pueden tener las decisiones administrativas o legislativas estatales, y para proteger y facilitar el goce de estos derechos bajo arreglos consensuados. Por lo tanto, siempre y cuando surge la cuestión de la consulta en situaciones puntuales, debe de haber un enfoque específico en los derechos sustantivos de los pueblos indígenas que podrían verse afectados por la medida a ser consultada. Con este enfoque en derechos se aclara la pertinencia de la consulta, el asunto a ser consultado y el objeto del consentimiento a los acuerdos que deberían resultar de la consulta. Así, por ejemplo, en el contexto de un proyecto de extracción de recursos naturales, los pueblos o comunidades indígenas específicas a ser consultadas son aquellos que son los titulares de los derechos que podrían verse afectados por el proyecto. Los temas a tratarse en el proceso de consulta se definen en gran parte en torno a un enfoque en los posibles efectos sobre los derechos. Y el consentimiento que se busca es el consentimiento a esos efectos sobre la base de condiciones justas y equitativas que salvaguardan e instrumentalizan los derechos. Dicho esto, para maximizar la función de la consulta como salvaguarda e instrumento para el goce de derechos, se debe mantener flexibilidad en los procesos de consulta y en la definición de la medida a ser consultada. La consulta no se trata de la mera transmisión de información ni de la búsqueda de un sí o no a una medida ya predeterminada, sino que se trata de un diálogo de buena fe en que se intercambia información y perspectivas y en que se exploran varias alternativas en relación a la medida propuesta con el fin de llegar a una decisión consensuada. Ahora bien, con estos comentarios generales sobre la consulta en derecho internacional, quisiera ahora pasar a reflexionar sobre dos cuestiones que surgen cada vez más en relación con este tema. Primero, ¿qué ocurre cuando los pueblos indígenas no quieren ser consultados o rehúsan ser consultados? Y segundo, ¿qué significa para el Estado cuando los pueblos indígenas deniegan o rehúsan otorgar su consentimiento? La famosa cuestión del veto. Bueno, con respecto a la primera cuestión, encontramos evidente en muchos casos que los pueblos indígenas simplemente no quieren ser consultados, sobre todo cuando se trata de proyectos de desarrollo de inversión de grande escala dentro o cerca de sus territorios. Esto pasa muchas veces y lo estamos viendo. Y esta negativa se debe a la desconfianza en los procesos de consulta ofrecidos por los estados o por posiciones ya cimentadas en contra de las medidas o proyectos a ser consultadas. Y yo considero que son bien comprensibles estas posturas, dado la historia que han sufrido los pueblos indígenas frente a proyectos de inversión impulsados por los estados, que han vulnerado sus derechos
y la falta de procesos de consulta adecuados históricamente. En algunos casos, vemos que los pueblos indígenas han formalizado sus decisiones en contra de medidas o proyectos impulsados por los estados y en contra de las consultas con los estados, mediante procesos altamente participativos. En Guatemala, por ejemplo, comunidades mayas a lo largo del país han organizado lo que han denominado consultas comunitarias de buena fe. Y estos son al margen de las consultas o cualquiera consultas con el Estado. La llamada consulta comunitaria consiste básicamente en una discusión entre los integrantes de una comunidad sobre un proyecto de minería o de otro tipo impulsado por el Estado, pero sin la presencia del Estado. Y luego seguido por un referéndum sobre el proyecto entre la comunidad. En todos los casos de proyectos de minería y otros proyectos de inversión, estos procesos han llevado a decisiones colectivas claras en contra de los proyectos. Líderes mayas en Guatemala han insistido en mantener posiciones en contra de los proyectos con base en estos procesos. Y por lo general han resistido entrar en diálogo con el Estado o las empresas promotoras de los proyectos, argumentando que la consulta debida ya se ha realizado y que su negativa a los proyectos es vinculante. En informes que yo he elaborado sobre los pueblos indígenas de Guatemala en mi calidad de relator especial de la ONU, he observado que las llamadas consultas comunitarias de buena fe claramente no constituyen consultas dentro de los establecidos por los estándares internacionales, dado que estas consultas son consultas entre los estados y los pueblos indígenas, las consultas referidas en el Convenio 169, por ejemplo, y los otros instrumentos. Sin embargo, he señalado en mis informes que los resultados de estos procesos comunitarios son expresiones legítimas de la voluntad de las comunidades y que estas expresiones deben incidir en las decisiones del Estado sobre los proyectos. Considero importante resaltar que los pueblos indígenas tienen el derecho de oponerse de manera pacífica a los proyectos de inversión u otras medidas impulsadas por los estados, en función de su derecho a la libertad de expresión y de asociación y otros derechos. El Estado en todo momento debe respetar este derecho y no fomentar o permitir represalias de ningún tipo en contra de los pueblos indígenas cuando ejercitan este derecho y se oponen a proyectos impulsados por el Estado. Además, aunque corresponde al Estado el deber de realizar consultas con los pueblos indígenas antes de decidir sobre medidas que les puedan afectar, el Estado no debe de insistir en realizar las consultas mientras que la parte indígena mantiene una oposición clara en contra de la consulta con el Estado y del proyecto o medida en cuestión. Por otro lado, considero que el Estado cumple con su deber de consultar cuando ofrece procesos de consulta adecuados de acuerdo a los estándares internacionales y se enfrenta con esta postura definitiva de oposición. En tales circunstancias se puede considerar que la parte indígena ha renunciado a su derecho a ser consultado por el Estado, pero no a su derecho de no otorgar su consentimiento. De hecho, cuando los pueblos se oponen a ser consultados, cuando se oponen a ser consultados y se oponen a la medida en cuestión, están básicamente denegando otorgar su consentimiento, al igual si hubiesen entrado en un proceso de consulta y hubiesen en este contexto otorgado su consentimiento o entrado en acuerdos. Y esto nos lleva, y esta conclusión nos lleva a la siguiente cuestión que quiero tratar. ¿Qué significa para el Estado cuando los pueblos indígenas deniegan o rehusan otorgar su consentimiento? Bien, con respecto a esta cuestión, así como en relación con otras cuestiones relevantes a la consulta, un enfoque en los derechos sustantivos que puedan verse afectados nos lleva de nuevo al marco de análisis apropiado. Como punto de partida para esta cuestión hay que tener presente que en casos específicos
con o sin el consentimiento de la parte indígena, el Estado tiene la obligación dentro del derecho internacional de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo a los estándares internacionales. Recordemos que la consulta y el consentimiento existen para salvaguardar e instrumentalizar los derechos de los pueblos indígenas. De ninguna manera representan la consulta y el consentimiento un marco normativo exhaustivo con respecto a las decisiones estatales. Cabe notar que en el contexto de proyectos de extracción de recursos naturales, el deber estatal de protección implica, aparte de la obligación de realizar consultas y la necesidad de buscar el consentimiento, implica la obligación de contar con estudios de impacto ambiental, de elaborar medidas de mitigación en caso de posibles impactos previstos y de ofrecer compensación en el caso de injerencias permisibles en los goce de derechos de propiedad y de otros derechos. En todo caso, los estados deben evitar decisiones que llevan a vulneraciones de cualquiera de los derechos específicos de los pueblos indígenas que han sido afirmados en los instrumentos internacionales o en el derecho interno, con independencia del otorgamiento o no del consentimiento por la parte indígena. Por otro lado, también se debe tener presente que dentro de la doctrina del derecho internacional, salvo en pocos casos, los derechos humanos pueden ser restringidos sin que se produzcan violaciones de la normativa internacional. Pero las restricciones a los derechos solo pueden producirse bajo condiciones limitadas de proporcionalidad y necesidad con relación a un interés válido estatal dentro del marco de derechos humanos. La misma Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas plantea este supuesto en relación a los derechos ahí reconocidos. El artículo 46.2 de la Declaración dice, y cito, el ejercicio de los derechos establecidos en la presente declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán solo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debido a los derechos y libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática. Eso es lo que dice el artículo 46 de la Declaración, afirmando esta posibilidad de limitar derechos, pero según sus criterios muy estrictos de proporcionalidad y necesidad. Así que la respuesta a la cuestión puntual sobre qué ocurre cuando no hay consentimiento por la parte indígena radica en un análisis sobre las condiciones en que es permisible limitaciones o restricciones de derechos bajo los criterios señalados por la Declaración. Como se ha mencionado, la norma de consulta con su objetivo de consentimiento se aplica cuando el Estado anticipa tomar una decisión que pueda afectar a los pueblos indígenas, en el sentido de tener un impacto sobre uno u otro de sus derechos. El impacto anticipado sobre los derechos de alguna manera implica limitaciones al ejercicio de sus derechos, como ocurre claramente en el caso de industrias extractivas. Procede entonces considerar en los casos puntuales si las restricciones a los derechos son permisibles, para lo cual es clave el criterio de proporcionalidad. Cuando sí existe el consentimiento bajo términos justos y equitativos a un impacto o limitación al goce del derecho a la propiedad, por ejemplo, o el derecho a la identidad cultural o otro derecho, con ese consentimiento se entiende que se cumple per se con el requisito de proporcionalidad. Por supuesto, sería inadmisible el consentimiento formal bajo términos injustos que pondrían en peligro el goce de derechos fundamentales o la supervivencia cultural o física del grupo indígena. Pero cuando existe el consentimiento en términos justos y equitativos, hay una presunción sólida a favor de la perspicacia de la restricción de derechos. Incluso si se manifiesta por medio de un acuerdo
que incluye beneficios importantes para la parte indígena, el consentimiento puede ir más allá de ser una salvaguarda, ¿verdad?, y convertir lo que habría sido una restricción a un instrumento que facilite y promueve el goce de derechos. En cambio, cuando no existe el consentimiento, para poder proceder con la medida propuesta, el Estado tendría que demostrar que las restricciones a derechos impuestas por la medida son necesarias y proporcionales frente a un propósito válido estatal en el marco de los derechos humanos. En muchas situaciones, el Estado sí puede cumplir con esta carga, demostrando por un lado, un interés válido estatal, por ejemplo, en la promoción del derecho al desarrollo de la población en general del Estado. Y por otro lado, demostrando que el impacto sobre los derechos de los pueblos indígenas sería relativamente leve, especialmente si se implementan medidas de mitigación y en su caso de indemnización. Pero en muchas otras situaciones, no existirían condiciones para demostrar proporcionalidad frente a un propósito válido estatal. Y por ende no estaría permisible la limitación sin el consentimiento. Y esto es porque, por un lado, en estos casos, no se podría demostrar un propósito válido estatal en el sentido de un objetivo de promover los derechos humanos de otros. O por otro lado, no se puede demostrar una necesidad o proporcionalidad justa dada la magnitud de los impactos sobre los derechos específicos, sobre todo sin el consentimiento de la parte indígena. Y de conformidad con este marco analítico, se ha identificado una serie de situaciones genéricas de impactos significativos que requieren el consentimiento, junto con las otras salvaguardas aplicables para los derechos afectados. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, señala que el consentimiento es exigible, más allá de ser un objetivo de la consulta, en el caso en que un proyecto dé lugar al traslado de un grupo indígena fuera de sus tierras tradicionales, y también en los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras indígenas. Y en esta misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que, y cito, cuando se trata de planes de desarrollo o de inversión de gran escala que tendría un impacto mayor dentro del territorio indígena o tribal, el Estado tiene la obligación no solo de consultar a la parte indígena tribal, sino también de obtener el consentimiento libre, informado y previo de estos, según sus costumbres y tradiciones. Eso en el caso Saramaca contra Surinam, pero la Corte lo ha repetido en otras situaciones, en otros casos. Y en todas estas situaciones, almacenamiento de desechos tóxicos, traslado de grupos indígenas de sus territorios y proyectos de inversión de gran escala en territorios indígenas, el impacto es significativo sobre el ejercicio de una serie de derechos de los pueblos indígenas. Y esto generalmente hace difícil que en estas situaciones pueda demostrarse una necesidad y proporcionalidad sin el consentimiento de la parte indígena, aún asumiendo que existe un propósito estatal válido. Así que en estos contextos sí haría falta el consentimiento antes de adelantarse con el pueblo. Pero dicho lo anterior, considero que es importante tener en cuenta, más allá de la observancia de los criterios del derecho internacional relativos a la consulta, factores políticos y sociales cuando los pueblos indígenas deniegan su consentimiento y se oponen a proyectos de inversión u otras medidas impulsadas por el Estado. Como bien sabemos, ya se ha dicho, los pueblos indígenas se caracterizan por condiciones de discriminación, marginación y conflictividad que han vivido históricamente y que en muchos casos siguen viviendo. Este contexto hace necesario que los estados actúen con especial cautela para no exacerbar estas condiciones, debidamente tomando en cuenta el deber especial que tienen los estados
de velar por los derechos de los pueblos indígenas. Cuando no existen consensos con los pueblos indígenas, el Estado debería no precipitarse en actuar de una manera que haría difícil la construcción de consenso en el futuro y una paz social duradera tanto para los pueblos indígenas como para la sociedad mayor. Quisiera ahora terminar destacando que la consulta y su vinculación con el principio de consentimiento libre, previo e informado son elementos céntricos para un nuevo modelo de relaciones entre los estados y los pueblos indígenas, así como para un nuevo modelo de desarrollo. No nos cuesta mucho recordar la historia de opresión e invasiones que por siglos han vivido los pueblos indígenas en el continente americano y en otras partes del mundo. Esta historia es una en que los pueblos indígenas han sido excluidos de las decisiones que han tomado los estados y otros actores poderosos sobre aspectos fundamentales de sus vidas, muchas veces con consecuencias desastrosas para su supervivencia física o cultural. Pero afortunadamente hoy día existe un vertiente de pensamiento, de reconocimiento, valoración e inclusión de los pueblos indígenas. Una vertiente de pensamiento que representa un reto al legado de la historia de opresión. Y esta vertiente ha venido manifestándose en los nuevos instrumentos internacionales, como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, que forman parte de un nuevo régimen del derecho internacional relativo a los pueblos indígenas. En este nuevo régimen del derecho internacional se plantea un nuevo relacionamiento entre los estados y los pueblos indígenas dentro del modelo plurinacional o pluricultural. Y dentro de este modelo, los pueblos indígenas deben poder determinar sus propios destinos en pie de igualdad con los demás, participar en la toma de las decisiones que les afectan y estar seguros en sus derechos individuales y colectivos. Muchas gracias. Doctor Diego García Sayán. Muchas gracias. Gracias al amigo defensor del pueblo por la oportunidad de compartir esta mañana algunas reflexiones con ustedes. Vamos a compartir aquí el panel con James Anaya. Se encuentra entre nosotros también un colega de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Humberto Sierra Porto de Colombia, quien fuera antes magistrado de la Corte Constitucional de su país, de manera que él podrá corregirme si es que me equivoco en algo, Humberto. Recapitulemos un instante, antes de volver al tema que nos acaba de tratar de manera directa y central el señor relator de Naciones Unidas. La Corte Interamericana es una creación de los países de América para que, entre otras responsabilidades, pueda conocer de acciones sobre alegadas violaciones a los derechos humanos y, después de un proceso, dictar una sentencia que es obligatoria. La Corte Interamericana no dicta recomendaciones, no hace informes, dicta sentencias para que sean cumplidas por los países concernidos, y así lo viene haciendo desde hace más de 20 años, desde hace 25 años. Y en ese proceso de creación, en ese proceso de análisis de problemas y de dictar sentencias, como cualquier juez en un Estado democrático, se crea derecho. No es que se inventan reglas, sino que a partir de las reglas que existen, se ubica cuáles son los criterios normativos y conceptuales para resolver la casuística que se le presenta a un tribunal. Y tiene que ver desde asuntos que van de graves violaciones a los derechos humanos, ejecuciones, torturas, desapariciones, asuntos que tienen que ver también con derecho a la propiedad, a la libertad de expresión, al acceso a la información
etc. Vale la pena simplemente dejar anotado que en este proceso, este papel creativo del derecho y de cumplimiento de sus funciones se han traducido en sentencias que tienen dos características importantes. La primera, que en su gran mayoría estas son cumplidas por los estados concernidos. No son un papel que queda ahí como una simple recomendación para que se pueda citar luego en encuentros académicos. Y en segundo lugar, y este acaso es el aspecto más importante en la dinamización de las capacidades nacionales para fortalecer nuestra institucionalidad democrática, que las autoridades nacionales, en especial jueces, para resolver casos que le llegan que nunca llegarán ni llegaron a la Corte Interamericana, utilizan de manera creciente los criterios de interpretación contenidos en esas sentencias. Un término que hace 10 años era abstruso y extraño en nuestro continente, hoy día se ha vuelto casi lugar común, que es el control de la convencionalidad, que es hoy día un criterio de interpretación establecido casi como obligación en México, Colombia, Argentina, Perú en alguna medida, que consiste nada más y nada menos que un juez para resolver un caso tiene naturalmente que guiarse por la ley y la Constitución, pero también por lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las interpretaciones al respecto haya hecho la Corte Interamericana. De manera que esto tiene relación directa con lo que a cualquiera le interesa cuando uno habla de una norma jurídica y especialmente si es el derecho internacional. Bueno, ¿esto funciona en la realidad? ¿Se puede hacer que en serio sea obligatorio? ¿O simplemente son declaraciones, papeles que quedan ahí eventualmente con una posibilidad de que se aplique? Esto como una conceptualización preliminar. Lo segundo, que de alguna forma, como una expresión de lo que es esta historia de exclusión y de marginación, cuando la Corte recibía los primeros casos y dictó sus primeras sentencias, parecía que en las Américas no había pueblos indígenas, porque los casos que llegaban en la década del 80, en la década del 90, con una probable excepción, tal vez dos, no se referían a los derechos de los pueblos indígenas, más bien arrancan con una ola que empieza con una sentencia que se dicta en el año 2001 referida a un caso de un pueblo indígena de la costa atlántica de Nicaragua, la comunidad de Aguastín. Ocasión en la que la Corte Interamericana, frente a esta situación en donde se había planteado una discusión sobre el uso de tierras y territorios indígenas por una empresa forestal, la Corte Interamericana estableció varias cosas importantes que creo que dieron una pauta de lo que vendría en los años siguientes. No se preocupen, no voy a hacer un resumen de todo lo que pasó en los siguientes 10 años. Pero estableció la Corte Interamericana que, de acuerdo a lo que son los ingredientes esenciales de la identidad de un pueblo indígena, la concreción del derecho individual de propiedad en ese contexto específico era a través del establecimiento de la propiedad colectiva de la tierra. Y fue el primer caso en la historia del derecho internacional en el que un tribunal internacional establece la propiedad colectiva de la tierra, no como un concepto abstracto que venía de la academia, sino en función de lo que son componentes esenciales de la identidad de la mayoría de pueblos indígenas, no solamente de nuestro continente. Pasemos entonces al tema de la consulta previa. No voy a añadir a las consideraciones que ya adelantó y que comparto James Análogos. Simplemente retroceder un poco y tomar una fotografía del proceso. Hoy día, si uno revisa la realidad social de nuestros países latinoamericanos, por lo menos en 14 de estos países nuestros hay una alta conflictividad social que tiene que ver con procesos y programas de inversión pública y privada en zonas de tierras y territorios de pueblos indígenas y tribales. Eso ocurre hoy en mayor o menor medida, por lo menos en 14 países. ¿Y eso por qué se produce? Esa conflictividad social, ¿por qué estamos aquí hablando de consulta previa y no de un sinnúmero de otros temas que tienen las defensorías del pueblo en la región? Hay dos explicaciones que creo que son más o menos evidentes.
Una tiene que ver con el contexto internacional, que hace que la inversión en ciertos proyectos de extracción de recursos naturales que no era rentable en ciertos contextos de precio de los commodities, hoy día sí lo es. Y llega la inversión a lugares que hace 20 o 30 años nadie hubiera pensado. Y en segundo lugar, porque en esta evolución progresiva de la institucionalidad democrática en nuestros países, uno de los ingredientes es la asunción, la percepción de derechos que la gente tiene, todos, incluidos los pueblos indígenas. De manera que si este proceso se hubiera dado acaso hace 30 o 40 años, imaginemos un boom económico parecido, es probable que la dinámica social no hubiera sido la misma, porque las condiciones de contexto de evolución democrática felizmente son diferentes. Entonces, en este proceso es que empiezan a llegar a la Corte Interamericana varios casos donde se plantea este tema, que no se había consultado, que se había despojado a pueblos indígenas. Llegan casos de Surinam, de Paraguay, de Ecuador, el de Nicaragua fue el primero y hasta donde recuerdo el único que se trató el tema directamente del tema de la propiedad de territorio y de tierras. Entonces, la Corte Interamericana, a partir de las herramientas con las que cuenta, que es en esencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha dado una serie de pasos que son, creo yo, de enorme trascendencia jurídica y práctica. Insisto, estamos hablando de sentencias que no solamente son obligatorias, sino que en todos nuestros países, por ahí puede haber un matiz de excepción, en algunos que otros se ha aceptado que esas sentencias hay que cumplirlas, y que ese razonamiento, aunque se refiera a otro país, también hay que tomarlo en cuenta. En el caso del Tribunal Constitucional del Perú, se ha dicho que es de obligatorio cumplimiento por todos los funcionarios públicos, aunque se refiera a otro país que no sea el Perú, de manera que es importante. Estamos hablando de sentencias, de obligaciones que tienen que cumplir los funcionarios y los jueces en cada uno de nuestros países. Si quisiera resumir los conceptos esenciales que están en esta variedad de sentencias, la más reciente es la que se dictó el año pasado, en diciembre, sobre el Ecuador, sobre el pueblo indígena Sarayaco en la provincia del Pastaza, que fue, dicho sea de paso, la primera vez que en su trabajo la Corte Interamericana realiza una audiencia en la zona de conflicto, en la Asamblea del Pueblo Indígena Sarayaco, con participación de sus integrantes y de sus dirigentes, y con la participación también de altos representantes del gobierno del Ecuador, incluida la ministra de Justicia. Se dictó una sentencia, y en este proceso de creación y de vertebración democrática, el mismo día en el que en el pueblo indígena Sarayaco, en el mes de diciembre, celebraban con una fiesta la sentencia dictada por la Corte, el gobierno del Ecuador le comunicaba a la Corte Interamericana que cumpliría con todos y cada uno de los puntos establecidos en esa sentencia. Entonces, estamos hablando de algo que tiene enorme riqueza y dinamismo, en donde, para ir redondeando, yo quisiera aquí resumir en 5 conceptos esenciales. Hay muchos otros y tal vez en aras de la brevedad del tiempo tengo que constreñirme a ellos. 5 conceptos esenciales que en mayor o menor medida son transversales a las distintas decisiones que ha tomado la Corte Interamericana sobre el tema de la consulta previa. El primer punto lo mencionó James Anaya, que me parece importante reiterarlo por su importancia. La Corte estableció que el derecho a la consulta previa es un principio del derecho internacional. No es algo que esté establecido en el artículo tal del convenio 169 solamente, es un principio del derecho internacional, que significa en concreto de obligatorio cumplimiento como herramienta de acción y como herramienta de interpretación del derecho. En segundo lugar, lo que dice también el propio convenio 169, que esta obligación se extiende a todas las medidas administrativas o legislativas que afecten los derechos de los pueblos indígenas. En tercer lugar, que el proceso de consulta previa no es un trámite formal, sino que debe de entenderse como un instrumento y como un proceso de participación constante. En cuarto lugar, que la consulta tiene que arrancar y darse en todas las fases del proceso de exploración
y de ser el caso de explotación. Y el quinto es el punto acaso más difícil y más complejo, ¿no?, que aparece como el más obvio, ¿no? Bueno, todo esto, ¿cómo? Y lo que la Corte ha establecido es que, bueno, la obligación del Estado, si se habla de consulta previa, no es solamente saber que esto existe y eventualmente incorporarlo como se ha hecho en el Perú, en una norma, o como se ha hecho en Colombia de manera persistente en la jurisprudencia, particularmente de la Corte Constitucional, sino lo principal, organizar el conjunto del aparato institucional del Estado de manera de poder garantizar el cumplimiento de este derecho. Y es ahí donde tenemos un problema no en Perú, en Colombia, en todos lados, que es algo en donde en esta dinámica, en donde hay conflictividad social, en donde hay expectativas, en donde hay demandas, en donde hay intereses en conflicto, el interés de sectores de la empresa por invertir, el interés de la sociedad en general de que haya más inversión pública y privada en distintos rincones de la sociedad, y el interés en conflicto de sectores que dicen no se metan con mi tierra y mi territorio porque pueden afectar mis intereses. Entonces, en ese devenir no me parece exagerado concluir, y esto no es una crítica a ninguna institución, sino una constatación que demanda como reto para acciones muy enérgicas en este terreno, que la institucionalidad pública de nuestros países ha quedado de alguna manera avasallada con este proceso. Es decir, yo casi pensaría en qué condiciones concretas hay una institucionalidad, normas, funcionarios desplegados por todo el territorio nacional para estar en las condiciones adecuadas, así como se organizan en todos nuestros países procesos de elecciones municipales. Eso funciona, ya todo el mundo sabe cómo se hace, hay entes encargados, hay registros y la gente va a votar. Eso no ocurre. En este tema de los procesos de consulta estamos en ese proceso de aprendizaje democrático en donde ocurren muchas veces problemas, muchas veces los procesos arrancan muy tarde, cuando ya la sangre llegó al río y cuando a veces es ya muy difícil restablecer o establecer mecanismos de diálogo entre los promotores de la inversión y los sectores de los pueblos indígenas que se sienten avasallados por esos proyectos de inversión. Entonces hemos avanzado a un punto en donde formalmente no está en discusión que estas son obligaciones, en donde sí hay sentencias que han avanzado, no porque la Corte Interamericana sea el ente encargado de la aplicación del Convenio 169, no lo es. Es el consejo pertinente de la comisión de expertos, el comité de expertos de la OIT que se encarga de su evaluación, pero el comité de expertos no dicta resoluciones vinculantes, no dicta sentencias. La Corte sí lo hace y lo puede hacer, y ha llegado a enriquecer su capacidad con el Convenio 169 en base a dos derechos que están en la Convención: el derecho a la propiedad y a la propiedad colectiva, así como lo ha interpretado la Corte, y el derecho a la participación en los asuntos públicos, que está establecido en otra norma de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero el andamiaje institucional que tiene que montarse, que es la otra obligación, que no es solamente reconocerlo en las normas o aceptar en sus lineamientos de acción política que existe, es un poco lo que yo siento que queda pendiente, que es la armonización de capacidades institucionales locales que hoy día están rebasadas por una dinámica de demandas, de expectativas y de contextos en el que continúan las necesidades de incrementar la inversión pública y privada, que naturalmente plantea una enorme cantidad de retos en ese sentido. Estamos pues en un proceso lleno de preguntas, pero si uno ve el escenario, no es uno en el que el vaso se encuentra medio vacío, sino más bien uno en el que se encuentra ya más bien llenándose, porque están establecidos los derechos y están establecidas las voluntades democráticas de los países de avanzar en esa dirección. Cierto, hay y habrá conflictividad social en este terreno, porque esto es parte inevitable de estas dinámicas, pero en ello no cabe duda que las defensorías del pueblo pueden desempeñar y ya desempeñan en muchos casos un papel muy importante para equilibrar, para exhortar, afinar, a perfeccionar los mecanismos institucionales, que son básicamente los que tiene que tener el Poder Ejecutivo. Mi deseo pues de los mayores éxitos a las defensorías que están aquí representadas, y ojalá que en las preguntas que vienen
podamos estar a la altura de las expectativas de este auditorio condescendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Sayán. Ya hemos recibido innumerables preguntas. En algunos casos se reitera la inquietud y voy a ir transmitiéndolas una a cada uno de ustedes. En primer lugar, para el doctor James Anaya, ¿cómo corresponde su interpretación sobre el derecho a la consulta con la opinión del comité de expertos de OIT que citó la señora Tinoco, sobre el alcance y la relación entre consulta y consentimiento? La siguiente pregunta es similar. ¿Las observaciones del comité de expertos de OIT son fuente material de derecho internacional o son solo doctrina? Bueno, gracias por la pregunta. En la comisión de expertos, como el doctor Sayán ha señalado, no tiene potestad de emitir opiniones o decisiones vinculantes. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, es jurisprudencia o equivalente básicamente a jurisprudencia o doctrina, no es una fuente directa directo de derecho internacional, diría yo. En cuanto a su interpretación de la consulta, hay que enfatizar que en esta interpretación que hace la Comisión de Expertos, y bien, ha hecho interpretaciones en varios pronunciamientos, no solamente en uno, pero varios pronunciamientos ha hecho interpretación de la consulta. Hay que destacar que la Comisión de Expertos de la OIT está haciendo una interpretación del mismo convenio de la OIT. Y como ha señalado el doctor Sayán, y como yo he intentado señalar también, la consulta se fundamenta no solamente en el convenio 69, tenemos una riqueza de fuentes, toda una serie de fuentes que fundamentan la consulta, además del convenio 169. Y hemos visto en el contexto americano que esos fundamentos incluyen la Convención Americana, también incluyen otros instrumentos que sí son fuentes de derecho internacional, tratados como los pactos de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Convención sobre la eliminación de discriminación racial y varias fuentes que señalan la norma de derecho general, derecho internacional general sobre la consulta y derecho constitucional internacional. Así que habría que tomar todas estas fuentes en mente para tener un entendimiento adecuado de la consulta y no solamente el convenio 169. Yo creo que la pregunta va a la cuestión de si existe o no un poder de veto, ¿no? Y eso sí, la comisión de expertos ha afirmado que no existe poder de veto. Yo coincido con esa posición, que si el veto se entiende por la capacidad de decir no por cualquier razón o por ninguna, y en todos los casos simplemente decir no y que eso sea vinculante, no, un veto de ese tipo no existe en el derecho internacional, tampoco en este contexto. Pero sí, como he señalado, hay algunos casos donde el consentimiento sí es exigible bajo esos criterios para proteger los derechos que están en juego, que están siendo afectados. Así que por lo general yo considero que cuando se trata de territorios indígenas y se trata de un proyecto de gran escala, como puede ser una mina, dentro de un territorio, cerca de donde vive la gente, están en juego una serie de derechos: el derecho a la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de los pueblos indígenas a sentar sus propios prioridades para el desarrollo, una serie de derechos que serían afectados. No se podría, como dije, limitar esos derechos sin una justificación muy fuerte del Estado, y normalmente no se puede llegar a este tipo de justificación para limitar los derechos de esta manera. Entonces, sin el consentimiento no se puede, diría yo, dentro del mismo derecho internacional y dentro de lo que nos señala la jurisprudencia de varios actores internacionales,
no es exigible en estos contextos el consentimiento. Pero no se habla de un derecho general de veto. Eso no es un derecho general de veto, es simplemente una exigencia de que existe consensos en ciertas circunstancias. La pregunta dirigida al doctor García Sayán tiene en realidad más o menos el mismo contenido que la que acaba de responder el doctor Anaya. Es indispensable titular las tierras indígenas antes de que el Estado apruebe proyectos extractivos sobre ellos, y citan el artículo 21 de la Convención Americana. Y también si la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre la propiedad colectiva, identidad y participación, pero se ha señalado expresamente la existencia de un derecho específico a la consulta, o esta es una obligación subsecuente de los otros derechos. Es una pregunta que tiene varios componentes, pero indudablemente son una suma de derechos, pero bajo ninguna circunstancia la existencia de un título de propiedad o el previo cumplimiento por el Estado de esa obligación es requisito previo para organizar el proceso de consulta, que el pueblo indígena existe y está ahí, como lo ha expresado la Corte Interamericana en su reiterada jurisprudencia. Incorpora elementos del pluralismo jurídico al destacar que el ejercicio prolongado de la posesión pacífica por una entidad es el título de propiedad, que naturalmente el Estado debe de completar ese proceso con la demarcación y la titulación, pero eso no es de ninguna manera un requisito previo para el ejercicio de otros derechos. Y la propiedad colectiva, por ello, es algo que la Corte ha establecido a partir de un conjunto de derechos que están en la Convención Americana, que son derechos individuales. Todos son derechos individuales. No hay una sola palabra que diga propiedad colectiva, pero como decía, esa es la interpretación que se ha hecho de que la forma en la que este derecho de propiedad individual se puede desarrollar, concretar, es a través de la propiedad colectiva. De manera que lo que la Corte ha establecido en este terreno, más allá de lo que es el derecho de consulta, es que en estas condiciones el Estado tiene que organizarse adecuadamente para estar en capacidades de demarcar y de titular los territorios de los pueblos indígenas e incorporar en ese proceso los ingredientes del derecho consuetudinario, entre otros la posesión como uno de los requisitos del título, que es lo que de alguna manera se ha hecho a partir del caso Aguastigni en Nicaragua. Justamente se dieron con posterioridad no solamente las respuestas para la solución de ese caso que finalmente se dio, sino para crear una institucionalidad adecuada que permitiera poner en marcha posteriores procesos de demarcación y de titulación. Muchas gracias, doctor García Sayán. Para el doctor Anaya, los pueblos indígenas históricamente hemos sido despojados, marginados, excluidos, vulnerados. Al aplicar la consulta previa, los estados están en capacidad de indemnizar por esos abusos anteriores. Bueno, la razón por la cual tenemos todo un nuevo régimen de normas, instrumentos y programas a nivel internacional y también a nivel de los varios países es precisamente por esta historia de marginación, de discriminación, de despojo, de violaciones. Y dentro de este régimen, ¿no? Régimen de derechos, de programas a nivel internacional y también regímenes a nivel de los países, hay varias respuestas a estos aspectos de esta historia. Y estas respuestas de alguna manera deberían formar un tipo de reparación. Entonces, yo diría que sí, los pueblos indígenas deberían ser sus preocupaciones en todos los casos basados en estas historias deberían ser atendidas según las normas que se han elaborado. Y en casos puntuales, en los casos puntuales que han llegado a los tribunales nacionales, a
las instituciones internacionales se ha promovido reparaciones específicas y indemnizaciones específicas para pueblos indígenas. Para el doctor García Sayán, ¿qué dice el derecho internacional sobre los pueblos indígenas aislados que habitan en áreas protegidas superpuestas con concesiones petroleras y a los que se quiere desplazar? ¿Cómo opera la consulta en esta situación? Bueno, habría que ver cada caso, pero en general opera igual. Tiene que ver un proceso en el que la consulta se dé como establecen los principios y las sentencias de la Corte y el propio convenio 169, arreglado a los usos y costumbres del pueblo indígena de que se trate, de manera que la modalidad de la consulta, cómo es que ésta se lleva a cabo, en qué idioma y cómo es que se traduce la expresión de la voluntad mayoritaria del grupo respectivo, es algo que tiene que estudiarse para cada caso circunscrito. Si no, sería muy fácil. Se aplican las mismas reglas que se establece, por ejemplo, para las elecciones de los gobiernos locales en cualquiera de nuestros países y se vota en una urna, en una suma, pero eso no es así. Los mecanismos en el proceso de toma de decisiones en los pueblos indígenas tienen sus propias particularidades, sus propios procesos, e indudablemente se plantean algunos de los problemas que fueron incluidos en la pregunta que se le hizo a Daniel Anaya hace un rato, ¿no? Decía, hay a veces divisiones, ¿no? Divisiones que surgen de perspectivas distintas, divisiones que pueden ser inducidas desde fuera, que plantea sin duda un tema muy grande de responsabilidad para las entidades públicas que tienen que llevar a cabo estos procesos. Pero en cualquier caso, de lo que se trata es que esta es una responsabilidad del Estado. Es el Estado que tiene que organizarse adecuadamente para hacerlo desde el momento inicial de un proceso en el que se debe de consultar, lo que es muy difícil. No creo que ninguno de los estados que están aquí presentes están en capacidad de poder hacer eso ahora en esas circunstancias, que es un tema particularmente difícil y complicado, y es uno de los retos que se tienen, ¿no? Y ahí es donde se pueden procesar estas divisiones que sin duda se dan, y corrientes un poco distintas de lo que uno pudiera haber sospechado históricamente como las corrientes prevalecientes. O sea, hay hoy día muchos sectores poblacionales que reivindican su condición de indígena, que probablemente no lo hacían hace 15 o 20 años, ¿no? Entonces, eso, cuánto hay de auténtico, cuánto hay de una lógica expectativa de defensa de derechos, pero es un dato de la realidad sobre el cual hay que hablar crudamente cuando se presentan determinadas circunstancias. Necesidad y proporcionalidad han sido palabras claves en la exposición de James Anaya, y hay una pregunta en relación a quién determina la necesidad y la proporcionalidad, pero quisiera añadirle una en relación a si se puede incurrir en la figura de abuso del derecho por parte de los pueblos indígenas respecto de un uso indebido del derecho a consulta. ¿Pero quién decide? El Estado debe decidir en primera instancia, en función de su papel de protectora de derechos humanos, pero todos los actos de los Estados deberían ser sujetos a revisión por las varias instancias del mismo Estado que tienen competencia, las defensorías del pueblo incluso. Pero debería haber procesos de revisión claras, procesos judiciales de revisión, para revisar las decisiones del Estado dentro del contexto de la consulta y otros contextos, para que se revisen, se pueden revisar las decisiones del Estado cuando otorga concesiones, cuando no otorga permisos, o cuando hace actos que pueden afectar a los pueblos indígenas. Pero el Estado tiene que, según su papel como Estado, tiene que hacer las decisiones por medio de sus instituciones en primera instancia. Si me permite, para completar, me parece que el proceso de consulta es un proceso que se encamina
¿A qué? Se encamina a llegar a acuerdos. Y los acuerdos son acuerdos de obligatorio cumplimiento para las dos partes. Por supuesto para el Estado, pero también para el pueblo indígena, expresado a través de sus representantes en los acuerdos a los que se ha llegado. De manera que es el Estado el que tiene que asegurar que esos acuerdos se cumplan y que sean sólidos, porque es una distorsión del proceso de consulta, de decir, bueno, ahora llegamos a este acuerdo, pero ¿por qué no lo cambiamos dentro de 3 meses? Hacemos otro acuerdo, ¿no? Cuando ya la definición de lo que es la estabilidad jurídica no es una reivindicación del sector público solamente, sino es una necesidad de la sociedad. De manera que la consulta no es un proceso aluvional en el que todo queda en una especie de zona gris y se va redefiniendo todo paso a paso, sino son pasos distintos para fases distintas del proceso, si es exploración, explotación o lo que fuera, pero que se va concretando en acuerdos que todos los participantes tienen que cumplir, y esto es algo que a veces se diluye porque se piensa que con la consulta simplemente es una caja de Pandora en la que se sabe cómo empieza, pero jamás cómo puede terminar ni cerrarse. Precisamente en relación a eso hay qué cosas deben ser para ambos, qué cosas deben ser consultadas o no, si los procedimientos administrativos deberían ser consultados. Y he omitido leer la pregunta completa, pero para el doctor García Sayán, los líderes y los pueblos indígenas, por solo defender nuestros recursos naturales, estamos siendo criminalizados. ¿Qué mecanismos emplear para sus defensas? O explíquenos usted algún caso previo. Habría que ver en qué caso se refiere esa caracterización de criminalización, pero en todo caso el derecho a la protesta social es un derecho democrático dentro de los estándares y cánones democráticos. Naturalmente, cuando se hace uso de la violencia y se priva de la libertad a personas o se les degrada físicamente, el Estado actúa en América Latina y en cualquier lugar del mundo. Naturalmente, cualquier abuso del poder, existen herramientas institucionales en todos los estados para hacer frente a esos abusos, y si esas herramientas no funcionan, existe el sistema interamericano que puede actuar de manera inmediata a través de medidas cautelares o provisionales que por lo general funcionan si es que efectivamente se está ante un abuso del poder punitivo del Estado. Para el doctor James Anaya, para tener un criterio claro de los estados al momento de definir quiénes son considerados como miembros de los pueblos indígenas, ¿qué características y criterios deben utilizar? En todos los países existen mecanismos para identificar a los pueblos indígenas. Bueno, todos los países americanos, no todos los países del mundo. Pero yo creo que en primera instancia es una cuestión de autoidentificación, de identificación como una cultura, como un pueblo diferenciado a los demás, con ciertas vinculaciones con el pasado, con la historia, incluso historia precolombiana, y con un sentir de intentar o querer mantener estas diferencias culturales y transmitirlas a las futuras generaciones. Y eso básicamente esos son los criterios que se manejan a nivel internacional dentro del sistema de Naciones Unidas para identificar a los pueblos indígenas. Pero creo que hay que reconocer que cuando se habla de los derechos de los pueblos indígenas, estamos hablando de derechos fundamentales que son basados en derechos humanos de aplicación general, como es, por ejemplo, el derecho de la propiedad, el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, a sus tierras. Es básicamente una especie de derecho a la propiedad, como se ha señalado dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También cuando hablamos del derecho a la participación de los pueblos indígenas. Entonces, hay que reconocer que tener derechos, ser indígena o no indígena, no es determinante de si un grupo no tiene
tienen derechos o no. Los derechos humanos son de todos, pero sí los derechos se aplican en contextos específicos, de una manera específica, de una manera muy especial, particular, cuando se trata de grupos diferenciados como son los pueblos indígenas. Como se hubiera adivinado la pregunta que viene para el doctor García Sayán, porque se dice mucho que la base de datos no otorga derechos. Sin embargo, la consulta se hace, se realiza sobre aquella base de datos o aquellos que se encuentran en la base de datos. ¿Comparte usted esa apreciación al respecto? Círculo vicioso, círculo virtuoso, ¿por dónde se empieza, no? La base de datos tiene que ser previamente consultada para que pueda ser, y entre quienes se consulta la base de datos para que pueda haber un referente de participación, ¿no? Entonces son temas que se plantean en varios lados. Mi colega Humberto Sierra podría contar muchísimas cosas de un país que tiene una riqueza institucional y jurídica particularmente amplia como es Colombia, y donde realmente hay la necesidad de pensar en mecanismos que primero concilien la eficacia para desarrollar las consultas, como dice el convenio, cuando se vayan a tomar decisiones administrativas o institucionales que los afecten, pero también que no paralicen la maquinaria de la administración del Estado, porque eso genera dos problemas, ¿no? Primero, el problema práctico, que hay decisiones que no se pueden tomar, ¿no? Y segundo, que puede generar una deslegitimación de un proceso de consulta, equiparándola como una forma de trabar la dinámica del Estado. Los artículos que salen en las publicaciones colombianas en los últimos 2 meses, casi todos hacen críticas muy severas de trámites que están paralizados, ¿no? Por un trámite de consultas. No digo que estén justificadas o no esas críticas, pero empieza a haber una sensación de que eso puede ser realmente una forma de inviabilizar el proceso de toma de decisiones. Entonces, por eso el tema es de enorme complejidad, porque tiene que haber trámites que garanticen que esa consulta se produzca, pero dentro de tiempos razonables, y que no lleven a que se tenga que realizar otra vez una consulta sobre lo mismo, ¿no? Entonces, no estoy dando una respuesta satisfactoria ni con franqueza tengo una solución de qué hacer con el tema de la base de datos, que es sin duda un buen ejemplo de las dificultades enormes que hay para resolver sin consulta o con una consulta media, es algo donde para algunos tendría que haber habido una consulta antes, pero otra vez, ¿entre quiénes se hace la consulta? No tengo la respuesta. En su opinión, doctor Anaya, la creación de un área protegida, de un parque nacional donde existan pueblos indígenas, ¿debe ser consultada? Por supuesto debería ser consultada. Muchas de las quejas que me llegan de pueblos indígenas, no solamente en la región americana, pero en otras partes del mundo, como África en especial, se tratan de la creación de áreas protegidas dentro de sus territorios y los problemas que pueden surgir, que pueden resultar de esto. Las restricciones, por ejemplo, en la caza, la pesca u otras actividades tradicionales pueden venir con el establecimiento de estas áreas protegidas. La cuestión de la aplicación de la consulta tiene que ver con la cuestión de afectación. Cuando una decisión del Estado afecta a los derechos de los pueblos indígenas, por supuesto, cuando se crea una área protegida dentro que incluye tierras indígenas, eso va a afectar de alguna manera, aunque tal vez sea positivamente en algunos casos, va a afectar los derechos y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Derechos como el derecho al desarrollo, derecho a la misma tierra, a los recursos naturales. El establecimiento de estas áreas en todos los casos, la mayoría de los casos, va a afectar a los pueblos indígenas. Entonces sí, eso debería ser consultado con miras a llegar a acuerdos o consensos con los pueblos indígenas y bajo términos que protegen esos derechos que puedan ser afectados. Muchas gracias. Seguramente algunas de las preguntas que no han podido ser formuladas serán respondidas en la siguiente mesa temática, que es precisamente la experiencia de las defensorías del pueblo
en el derecho a la consulta previa. Ahora vamos a hacer una pausa muy breve para poder mantenernos dentro del horario del programa. Hay un refresco y volvemos de inmediato.